Estamos con Nacho Murgui, concejal presidente de Retiro. Gracias por abrirnos las puertas de la Junta Municipal. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por venir y atravesar esas puertas. Empezamos la entrevista con varias cuestiones en una, que es ¿por qué concejal de Retiro lo elegiste, te lo propusieron y de qué manera te puede ayudar el haber sido presidente de la FRAF a este cargo que tienes ahora mismo? Pues mira, presidente de la Junta de Retiro, a mí me hacía muchísima ilusión ser presidente de la Junta de Retiro, pero creo que responde no solo a una cuestión personal de la ilusión, sino a una cuestión del conocimiento que tenía del distrito. Yo soy vecino del distrito, soy vecino de Retiro y estoy vinculado al movimiento ciudadano del distrito desde que tengo 13 años. Tengo 43, ahora pues ya... 30 años. Ya va haciendo tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí que creo que desde ahí tenía algo que aportar importante, ¿no? A la posibilidad de, bueno, pues de ejercer este cargo. Y luego, bueno, pues también por el conocimiento de la Junta de Distrito, incluso de la gente que trabaja en la Junta de Distrito, pues hay gente la que conozco desde hace muchísimo tiempo y que sí tenemos un buen entendimiento y o sea, que era como, bueno, incorporarme a algo que de algún modo ya había formado parte, ¿no? Y en ese sentido creo que facilitaba las cosas. Aparte, por supuesto, al ser mi distrito, me hacía muchísima ilusión poder aportar también desde otra perspectiva mi granito de arena a la solución de problemas que veníamos planteando desde hacía años. Y el tema de qué puede aportar mi experiencia en la federación, bueno, pues la federación tiene desde luego una parte eminentemente reivindicativa, ¿no? Pues el movimiento ciudadano, las asociaciones vecinales que están ahí para de algún modo fiscalizar la acción de gobierno, pero también tiene una parte de gestión de programas municipales, de convenios, etcétera, que es importantísima y que también pues te da cierta experiencia a ese nivel, ¿no? Pues una experiencia en temas municipales, ¿no? Digamos. Eso sí, salvando las distancias y desde otra perspectiva, ¿no? Claro que sí. También eres segundo teniente alcalde y coordinador territorial y de asociaciones. ¿Cómo combinas esos cargos con el de concejal presidente de la Junta Municipal? Pues los combino con bastante esfuerzo, porque es verdad que ambas cuestiones, como os podéis imaginar, requieren de una agenda bastante apretada y requieren de echarle horas y echarle dedicación y tal. Y bueno, pues dada la situación también o sea, las condiciones políticas en las que estamos ejerciendo el gobierno, pues nos ha tocado asumir mucho trabajo a todos y a cada uno de los concejales y las concejales que componen el equipo de gobierno. Y a mí, pues igual que hay concejales y concejalas que teniendo juntas de distrito, pues a mí me tocaba una junta de distrito, pues por lo que hablábamos antes, y la cuestión de la coordinación territorial creo que también en relación con lo que hemos comentado en la anterior pregunta, ¿no? La experiencia que tenía, el interés por los distritos, por la parte más territorial de la ciudad, la cuestión de la desconcentración y la descentralización, que es uno de los temas fundamentales que va a llevar el área y que, bueno, pues siempre ha sido una cuestión que ha estado muy presente también en la trayectoria de los movimientos ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues desde ese punto de vista, ¿de qué manera lo llevo? Pues echándole muchas horas, echándole mucho interés y con mucha ayuda de los equipos que tenemos funcionando tanto en las juntas de distrito, en este caso, como en el área. Desde luego, la cuestión del equipo para mí es un elemento indispensable y un poco el eje que le da fuerza y le da posibilidad a desarrollar el trabajo con expectativas o con perspectivas de éxito, ¿no? En julio conocimos la noticia de que abrías el despacho principal de la Junta Municipal a los vecinos. ¿Por qué y cuál es el motivo? Bueno, porque entendíamos que había cierto, digamos, por decirlo de algún modo, no se estaba haciendo un aprovechamiento óptimo de los recursos que había en la Junta. Es decir, Retiro es un distrito poco dotado en lo que se refiere, o era un distrito poco dotado en lo que se refiere a equipamientos culturales, fundamentalmente, ¿no? Tiene una dificultad, además, que es un distrito urbanísticamente muy consolidado y, por lo tanto, es difícil construir nuevos equipamientos, encontrar el sitio donde construir nuevos equipamientos. Y a eso añadimos bueno, pues las políticas presupuestarias de los últimos años, donde la inversión en los distritos se vio dramáticamente reducida, pues bueno, pues digamos que son dos factores que se combinan con consecuencias bastante negativas a lo que se refiere a dotar de equipamientos a los distritos. El despacho del que hablamos es un despacho de unas dimensiones, bueno, no sé si lo habéis visto, es un despacho de unas dimensiones exageradas para un despacho. Estamos hablando de que en 3 plantas trabajábamos alrededor de 6-8 personas y en total pues casi 600 metros cuadrados creo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno,
vimos que había que, además el edificio estaba construido con ciertas deficiencias y había que, por temas de mantenimiento, pues hacer una obra importante en lo que se refiere a cubiertas, aislamientos, etcétera. Bueno, eso había que hacerlo, es patrimonio municipal, es un edificio que pertenece a todos los madrileños, por lo tanto hay que conservarlo y hay que tenerlo en condiciones óptimas. Y cuando vimos el presupuesto de esas obras dijimos, es urgente que a esto le demos un uso pues más optimizado, ¿no? Y que responda también a las necesidades de un colectivo mayor que al de 8 personas. Trasladamos aquí, a esta parte que habéis visto, todo lo que había en esas 3 plantas, o sea, todo lo que había en esas 3 plantas cabe en esto. Y bueno, también por una cuestión, lo voy a decir para no quedar tampoco como, yo qué sé, pues mira qué hazaña, ¿no? Es que trabajar en ese despacho era una cosa también muy incómoda. Es decir, esto pues es un despacho porque tiene unas dimensiones más humanas, digamos, ¿no? Y a cualquiera de los concejales que han pasado por ese despacho coinciden en el hecho de que era un poco despropósito. Pero sin embargo, para un equipamiento cultural, pues bueno, sin ser excesivamente grande, ni resolver el problema, pero sí puede aportar, pues bueno, pues un granito de arena, ¿no? Tras las elecciones de vocales vecinos de Ahora Madrid, ya hay representantes, no sé si te has podido reunir con ellos y cómo valoras la participación en estas elecciones. Yo estoy sorprendido por la amplia participación que ha habido. O sea, 11.000 personas en todo Madrid en unas primarias para elegir a vocales vecinos vaya, no hay precedentes, ¿no? Tampoco hay precedentes de que se hicieran primarias, al menos así, de esas características, ¿no? Esperemos que sea bueno, pues un procedimiento, una forma de actuar que se vaya poquito a poco implantando y generalizando. Y yo ya te digo que me parecen unas cifras muy positivas y la valoración que tengo es muy positiva. Sí, nos hemos visto alguna vez ya, nos reunimos la semana que viene y entendemos que, bueno, también es el grupo municipal de Ahora Madrid, que es distinto también al gobierno digamos, a la función de concejal, el presidente, etcétera. Pero bueno, yo creo que va a ser también un canal importante por el que, bueno, los grupos políticos y los vocales vecinos también son un canal de participación ciudadana, ¿no? Que por sí mismo yo creo que es absolutamente insuficiente, pero que también tiene su aportación, ¿no? Hay vecinos ilustres en este distrito. Me hablabas que tú vives aquí desde los 13 años, como es Bardén y Penélope Cruz se han comprado un ático aquí en Retiro. Ah, no sabía. Sí, salió la noticia hace un tiempo y no sé si los vocales vecinos o los políticos ahora se pueden permitir un ático en este distrito. Lo digo a colación de... Han dicho que igual las dietas de los vocales vecinos, no sé cómo lo valoras, que probablemente podrían ir a entidades benéficas. Decían, por ejemplo, desde UPyD, o no sé cómo lo ves. ¿Os habéis rebajado los sueldos, que es una cosa que pide también la ciudadanía? O... Sí, lo que hemos hecho nosotros ha sido para no le hemos rebajado el sueldo a nadie, porque no lo hemos pasado por un pleno municipal y eso tendría que tener la mayoría de votos de los concejales que componen el pleno municipal para poder variar esa circunstancia, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es firmar un compromiso ético que se está definiendo todavía la carta financiera que llamamos para ver cómo se concreta eso, pero que vamos, que nos limita el sueldo, me parece que es a 3 veces el salario mínimo interprofesional. Que me parece una cosa razonable, es decir, yo creo que con eso... No os vais a hacer ricos en política. No, precisamente no. De hecho, bueno, pues es un sueldo que ni siquiera, que desgraciadamente no tiene muchísima gente, pero que sí que te exige o te sujeta un poco al suelo. Es decir, tienes que vivir unas condiciones en las que vive pues la mayoría de la población. Ojalá todo el mundo tuviera garantizado eso, ¿no? También lo digo. Pero que no te permite tampoco hacer grandes alaracas y satisfacer todas tus necesidades a través del mercado, etcétera, ¿no? Sino que tienes que ajustarte y bueno, y tener una vida normal, si tampoco eso te permite tener una vida decente. Ojalá, ya te digo, yo si me dijeran que todo el mundo va a disponer de esa cantidad para vivir al mes, yo firmaba ya donde fuera. Y luego lo de los vecinos ilustres, pues a ver, este distrito, como todos los distritos de Madrid, tiene muchísimos vecinos ilustres. La mayoría de sus vecinos son ilustres, ¿no? O sea, yo creo que... Pues me estaba acordando ahora, por ejemplo, de Francisco, un señor, murió hace un par de años, pues del barrio de las Californias, de la parte más antigua del distrito, que durante toda su vida ha vivido en el barrio, que durante toda su vida, en la medida de sus posibilidades,
pues ha formado parte de la vida del barrio, ha defendido las condiciones de vida de los vecinos del barrio, ha participado, o Celedonio, de la Asociación de Vecinos, o Luis López, que ya no está, pero que también... bueno, Saza, ¿no? Saza Tornel, que es más famoso, ¿no? Pero que también creo que tiene... Pero sobre todo eso, hay un montón de gente que se levanta todos los días a las 6, 7 de la mañana o 9 de la mañana, cuando sea, pero que se levanta todos los días para sacar adelante, para buscar empleo o para sacar adelante este país, que creo que son los vecinos ilustres, de verdad, ¿no? No sé si ves que los medios de comunicación se portan con vosotros, porque bueno, ahora os acusan del cierre de terrazas, de ceder espacios a ocupas, no sé cómo lo ves. Bueno, fíjate, en los dos casos que has puesto, cierre de terrazas. Nosotros lo que queremos no es cerrar terrazas, es que se cumplan las ordenanzas municipales que nosotros no hemos hecho, ¿eh? O sea, las ordenanzas municipales que se hicieron y queremos que se cumplan. ¿Se puede revertir? ¿Cómo si se puede revertir? Sí, es decir, cambiar esas ordenanzas. Bueno, claro, habrá que digamos, revisar las ordenanzas de modo que los derechos ciudadanos y las necesidades ciudadanas, en un sentido amplio, pues se combinen y puedan convivir, ¿no? Y puedan ser compatibles. Pero creo que cuando tú haces una ordenanza, para ser justos y para que esa ordenanza tenga una utilidad, tienes que hacerla cumplir, porque si no, produces una situación muy paradójica, que es, sale beneficiado el que incumple las ordenanzas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, en el caso de las terrazas, estipulas en un número de mesas y de sillas concretas, el que no la cumple es el que sale beneficiado. El hostelero, que es la mayoría, que cumple esas ordenanzas, está, pues, de algún modo saliendo perjudicado porque tiene los inconvenientes pero no tiene las ventajas de incumplir las ordenanzas, ¿no? Entonces, eso yo creo que cuando tú haces una ordenanza, cuando tú haces una norma, tienes que ser lo suficientemente ponderado como para que esa norma no lesione derechos, pero también luego, una vez hecha y aprobada y consensuada y discutida y ampliamente participada, tienes que ser también riguroso en el cumplimiento de la ordenanza. En lo que se refiere a la cesión de espacios, nosotros no hemos dicho en ningún momento que le vamos a ceder espacios a ocupas. Eso es una interpretación que se ha hecho un tanto, pues yo creo, parcial, ¿no? Lo que hemos dicho es, vamos a poner a disposición del tejido asociativo de los barrios y del tejido social de los barrios recursos, entre otros, algunos edificios que no estén teniendo otro uso y que pudieran servir para que ese tejido asociativo pueda desarrollar su actividad de una manera, pues, con fórmulas de gestión democráticas, ciudadanas, etc. ¿Esto se ha interpretado de ese modo? Bueno, porque se ha querido. Lo digo porque no es ninguna novedad. Es decir, aquí tenemos el ejemplo del Centro Social Seco, el ejemplo de la nave de karate. La nave de karate está, la nave de karate, quiero decir, el edificio de los cuarteles de David y Velarde que gestiona la Federación Española de Karate. Sí, te iba a hablar ahora a continuación precisamente de eso. Sí. Está cedido por un convenio, por un convenio de estos de cesión. En Madrid tenemos muchísimos casos. El espacio vecinal Montamarta, en Moncloa también hay casos de cesión, incluso de alas de un centro cultural a una fundación vinculada a la Caja Mediterránea esta. Pero en concreto esta de Daoiz y Velarde, que ha sacado a colación, ¿qué puede hacer la Junta? ¿Cómo que puede hacer la Junta? Sí, porque es verdad que ha habido vecinos que han dicho que el centro municipal, por ejemplo de Daoiz y Velarde, está infrautilizado, es decir, se hacen pocas actividades, es muy grande, y también reivindican un uso cultural y deportivo de los cuarteles. Entonces... Espérate, porque creo que en la pregunta hay un poco de lío de información. Cuéntame. Vale, en los cuarteles de David y Velarde tenemos un centro deportivo, un polideportivo, tenemos una nave que tiene un uso cultural. Son como tres partes diferenciadas. Y tenemos luego, a continuación de la nave dentada, digamos hacia el sur, ¿no? Tenemos otro edificio que gestiona la Federación Española de Karate. Eso es, yo me refiero globalmente y en lo que compete a las artes, creo que eso llevaba hasta hace un tiempo. Vale, ahí estamos hablando de la nave dentada, entonces, es. en ese caso. Bien, con la nave dentada lo que vamos a hacer es ponerla en funcionamiento de manera inmediata. Es decir, nosotros es una nave que pertenece a Madrid Destino, al área de cultura. Lo que era las artes. Lo que era antes las artes y que durante años pues ha estado haciendo una obra que, bueno, los vecinos del barrio saben que ha sido un poco más o menos la obra del Escorial, ¿no? Faraónica. Sí. El edificio, bajo mi punto de vista, ha quedado perfecto y responde a una vieja reivindicación de los vecinos y vecinas del barrio, formulada a lo largo de muchísimos años,
Pues yo recuerdo que las primeras movilizaciones que hubo pidiendo polideportivo y centro cultural en los cuarteles, pues datan del año 88 aproximadamente. Es más, las primeras recogidas de firmas se hicieron cuando todavía había soldados dentro del cuartel. A mí personalmente me han firmado soldados pidiendo el uso cultural y deportivo de los cuarteles de la Bici Velarde. Bien, la obra se terminó hace 2 años aproximadamente, no estoy siendo preciso con las fechas. Sí, bueno, aproximadamente. Y se recepcionó así por el ayuntamiento, sin dotar, sin equipar, pero sí con la obra terminada. El ayuntamiento estuvo esperando durante esos 2 años prácticamente a que una empresa privada se hiciera con la gestión, pero ninguna empresa privada lo consideró lo suficientemente atractivo porque requería, entiendo, una inversión que no estaban dispuestos a hacer en ese momento, y entonces pasó a manos de Madrid Destino, digamos, definitivamente, lo cual, bueno, pues por aquel entonces nos pareció un avance, porque bueno, era una empresa pública, municipal, etc. Bien, en ese momento ya las asociaciones del distrito reivindicaban que se abriera y que se permitiera, o sea, que al menos que la Junta Municipal tuviera la posibilidad de programar junto con los vecinos pues la actividad cultural de ese espacio. Eso no se hizo en su momento y se está haciendo ahora. Hemos tenido diversas reuniones, en una primera abierta a todos los vecinos que quisieron venir, se definió que efectivamente tenía que ser un espacio cultural orientado fundamentalmente a la cuestión infantil y juvenil, que en el distrito no hay un espacio de esas características, aunque no vamos a ser con esto tampoco inflexibles, es decir, que entendemos que hay necesidad de espacio cultural y tal. Y lo que se pidió es solicitar a Madrid Destino y al área de cultura que efectivamente, que aunque lo gestionen ellos, que se programe desde la Junta Municipal junto con ellos. Madrid Destino no solo no ha puesto ningún problema, sino que ha puesto todas las facilidades del mundo. Y bueno, pues ya hemos empezado a programar. Ayer mismo tuvimos una asamblea en la que participaron 20 entidades del distrito, fundamentalmente relacionadas con la actividad infantil y juvenil, pero también con la actividad cultural. Y bueno, y vamos a empezar a funcionar ya en noviembre con varias actividades, entre ellas un encuentro de coros. Fenomenal. Saltamos ahora al barrio de Adelfas, antes del verano. El ayuntamiento aprobó unas obras en su momento, no sé en qué estado se encuentra, fueron unas obras en las que al parecer se iban a invertir más de 2 millones de euros y no sé si conoces un poco este asunto. Estamos hablando de la urbanización de Calle Barrilero y el tramo sí, de Calle Seco. sí, lo que eso. se conoce como el barrio, lo que se conoce como el antiguo barrio de las Californias. Las obras, efectivamente, ha habido un cierto desajuste por el cambio de corporación y también el cambio de competencias que se ha producido entre un área y otra. Pero vamos, para resumir, empezamos las obras como muy tarde en diciembre. Esa es la información que tenemos. Nosotros estamos intentando que se acelere todo lo posible, pero como muy tarde empezarían en diciembre las obras. ¿Y duración aproximada se sabría? Yo ahora mismo no te lo sé decir. Ya. En el barrio de La Estrella, otro barrio de aquí, de Retiro, Ana Botella prometió un centro de mayores. No sé si vosotros lo contempláis también. Lo contemplamos, eso sigue adelante. Ha habido que hacer algunos ajustes. También. En referencia fundamentalmente a cómo estaba diseñado el espacio y bueno, pues modificar algunas cuestiones que habían sido solicitadas por los vecinos de la zona, pero entendemos que es una necesidad del distrito esa dotación y seguimos para adelante, vamos. ¿Y se sabe cuándo empezaría esta...? En aproximadamente. ¿Vale? Noviembre. ¿Y qué otras dotaciones en estos barrios o así, a lo mejor a destacar una o dos, contemplas tú para la legislatura y que veas tú de importancia aquí en Retiro? Sí que es verdad que igual no hay muchos solares, me vengo a referir, para hacer, pero sí. Pero hay igual posibilidades y hay necesidades que son imperiosas. Por ejemplo, se supone que un baremo ideal para en lo que se refiere a las escuelas infantiles, una ratio ideal sería la de una por barrio. O sea, una escuela infantil por barrio. Nosotros no sabemos, creo, que no vamos a poder cumplir con eso, pero por una cuestión de que no haya espacio en todos y cada uno de los barrios del distrito para poner esa escuela infantil, pero sí vamos a intentar acercarnos a, bueno, a una por barrio, por lo menos, si no situadas en sus barrios, pero sí tener una cantidad de centros de escuelas infantiles en el distrito que pueda cubrir esos baremos en cuanto a su población. O sea, que aunque no los situemos ahí, sí por lo menos que tengamos
tuviéramos como 5 escuelas infantiles. Y ahora, sí, perdona. No sé si vamos a estar en situación de hacerlo, pero sí por lo menos tenemos que estar en situación de avanzar en ese terreno y por lo menos eso, pues que haya alguna escuela infantil más en el distrito. Hay suelo de equipamientos para hacerlo y hay posibilidades. O sea, hay un suelo de equipamiento en la calle Tellez, número 2, que está por desarrollar. Hay un suelo de equipamiento también relacionado con el terreno de metro, los terrenos de metro de ahí de Cabanilles. En fin, hay posibilidades. Luego tenemos otras deficiencias dotacionales de carácter sanitario, como sería el centro de salud, que sabéis que está en un local alquilado por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se está gastando pues unos dineros todos los meses en pagar ese alquiler y entendemos que además, bueno, pues sin estar mal del todo, pero no reúne las condiciones óptimas. Creemos que lo que habría que hacer es desarrollar el plan especial que había para construir un centro de salud en el distrito, que sería, bueno, pues había una parcela que ya estaba en su momento definida para el centro de salud, que era la que está a continuación del Centro de Mayores Pérez Galdós, y bueno, entendemos que eso se debería desarrollar a lo largo del mandato municipal. O sea, es otra de las... Bueno, no depende de nosotros exclusivamente, depende de la Comunidad de Madrid. Lo que sí vamos a hacer es todo lo que esté en nuestra mano para que eso se desarrolle. Y luego hay otro equipamiento que también es interesante que tengamos en mente, porque claro, no sé si sabéis, la Policía Municipal del distrito no tiene un edificio para la unidad. Está en unos barracones cercanos a la vía del tren y que, bueno, entendemos que tampoco reúne las condiciones óptimas y no es forma de tener pues bueno, pues entiendo que a unos trabajadores que hacen un servicio tan importante como es el de la Policía Municipal en esas condiciones. Entonces sí que nos gustaría que se desarrollase también ese proyecto de construcción de un centro, de un edificio para la unidad de la Policía Municipal del distrito. Ahora que me comentabas esto... Y uno más. Ay, sí, déjame perdona. que te diga uno luego, si queréis lo ponéis, también de carácter sanitario. El centro de especialidades. En el distrito no tenemos centro de especialidades sanitarias. No, tenemos que ¿Cuál ir es el más cercano que tiene? al de los hermanos Sangro en Peñaprieta. Y bueno, entendemos que tenemos que tener un centro de especialidades. También vamos a ofrecerle a la Comunidad de Madrid una oportunidad y entendemos que, bueno, pues, que se va a acoger con buenos ojos, que se va a mirar con buenos ojos, porque lo que le vamos a brindar es realmente una oportunidad de resolver un problema histórico en el distrito, ¿no? Ahora que me hablabas de la Policía Municipal, entrevistamos antes del verano a Javier Cano, el comisario de la Policía Nacional de Retiro, aunque estén en la calle Huertas, tengan ellos el edificio. Sí, tampoco tienen en Retiro... Justo, ¿no? Tampoco tienen, y me consta que has hablado con él y tras conversaciones con él y mandos de la Policía Municipal, ¿cómo ves la seguridad aquí en el distrito? Es un distrito bastante tranquilo en ese sentido. Sí. Es decir, la sensación de seguridad, pero no solo la sensación, sino objetivamente los datos son bastante tranquilizadores, es decir, no es un distrito muy conflictivo en ese sentido. Creo que además hay una buena coordinación entre los cuerpos de policía y bueno, yo entiendo que en ese sentido no es uno de los problemas más graves del distrito, ni mucho menos, ni de lejos, ¿eh? Y cuando hablábamos de las dotaciones también me hablabas de escuelas infantiles y recuerdo el caso de la escuela infantil Las Nubes, que abogaban por una concesión que no fuera el mejor postor de empresa privada. Yo no sé si vosotros, me imagino que no abogáis por ese tipo de modelo, ¿no?, para las escuelas aquí en el distrito. De hecho ya se van a introducir unos nuevos criterios para este tipo de contrataciones que incluyan y que le den más importancia, bueno, que aunque bien sí se ha dicho que la parte objetivable sea mayor incluso que la que es, pero que la parte objetivable no sea solo la monetaria. Es decir, que no confundamos valor y precio, ¿no? Y en cuanto a comerciantes, aquí en el distrito, no sé si has podido visitar el mercado de Pacífico y hablar con los comerciantes de aquí de la avenida de Barcelona, cómo se encuentra actualmente. Pues hablaba hace 2 años de impulsar el mercado de Pacífico, de que los comerciantes se quejaban de que estaban mal, no sé ahora cómo es la situación, cómo lo has visto. La situación es complicada para el pequeño comercio en los distritos, la situación siempre es complicada y más a lo largo de los últimos años entendemos que bueno, se ha seguido una dinámica que no ha sido por los grandes centros comerciales. Precisamente al comercio de proximidad, que es algo que hay que, desde luego, que cuidar y poner en valor. Comercio de proximidad apostamos y
¿Este año podemos asegurar de que no se va a caer ninguna rama en el Parque del Retiro? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? Ya sé que no compete a la Junta, a Medio Ambiente, pero... No podemos asegurarlo. O sea, sería yo un imprudente. Bueno, pero que se está haciendo algo, me refiero Pero claro, es un tema que preocupa y que ha preocupado a las administraciones públicas, claro, lógicamente, ¿no? Y es un tema complejo, que desde luego se está estudiando y se están... Bueno, pues... se están... ¿cómo se dice? Aumentando, maximizando las precauciones para, bueno, evitarlo a la medida de lo posible. Y además, ya digo, es que es un problema muy complejo y que en sus causas hay muchos elementos. O sea, no tiene una causa única, fácilmente identificable. Y bueno, pues las ramas se caen por esto, por lo tanto lo que hay que hacer es esto, ¿no? Es una confluencia de muchísimos factores y que está por ver cómo se resuelve. Pero eso, desde luego, quien más te puede informar y más al cabo del día está es Inés, desde luego. Sin salir del Parque del Retiro, te voy a preguntar por un asunto. Empezamos a hablar de él o sobre este asunto con Montserrat en la Casa de Campo. Estuvimos hablando también con la concejala de Barajas y tú como concejal de Retiro, en cuanto a te compete en el Parque del Retiro, las carreras populares. Es una actividad que se hace prácticamente cada fin de semana, que se convoca a los vecinos, a la gente, a los deportistas. ¿Cómo se pueden conciliar esas carreras populares, que son tantas que hay, con que las familias y los vecinos de Madrid puedan pasear por el Parque del Retiro? Y no solo eso, hay que tener en cuenta además que el Parque del Retiro es un bien de interés cultural. Es decir, que estamos hablando de un parque que tiene unas características especiales, que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que tener en cuenta pues todo el tipo de especies que hay, el tipo de especies no solo de árboles, también de aves, y bueno, y el significado del Parque del Retiro, es decir, y que los usos que se le den sean compatibles, pues eso, con el uso ciudadano, pues más cotidiano y más normal. Con respecto a las carreras, nosotros, por lo menos desde que yo estoy aquí, hemos seguido una política bastante restrictiva al respecto. ¿Te has sentido presionado a la hora de que te impongan o te digan...? No tanto eso, es decir, también hay una serie de dinámicas que están en marcha y uno no puede entrar aquí como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y dice, pues ahora todo tal, pues los cambios hay que hacerlos con cierto gradualismo y sobre todo con prudencia y con cuidado de no hacer la puñeta de manera innecesaria al personal. O sea, pero sí es verdad que hay cuestiones que hay que cuidar y el Parque del Retiro es una joya de los madrileños y de las madrileñas. Pero cuidar y ser, digamos, pues un poco estricto o conservador en algunas cuestiones, como esta de las carreras, no quiere decir tampoco que no tengas que dar alternativas. Es decir, pues nosotros lo que hemos hecho con algunas de las carreras ha sido, oye, mira, no es posible hacerlas, incluso no ha sido necesario en los casos en los que ha ocurrido esto, de decir no es posible hacerlas. Oye, ocurre esto, el Parque del Retiro es un bien que es delicado también y que hay que cuidar. ¿Y qué os parece si hacemos la carrera por otro recorrido, por ejemplo? Y generalmente, poniendo alternativas, la gente que organiza las carreras no nos ha puesto ninguna pega. Y esa es nuestra manera de actuar. Y luego, pues dentro de todo eso, pues hay que ver también, pues que las cosas son lo que los vecinos, las cosas en una ciudad son lo que los vecinos hacen de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Parque del Retiro hay un entorno que es el estanque de las barcas del Retiro, etcétera, y el paseo que hay alrededor, etcétera, donde está el eje que también está Casa de Vacas y eso, y un entorno que siempre ha habido una actividad popular, cultural muy alta. Pues como dentro de la necesidad de conservar el Retiro, pues también tienes que tener en cuenta esos usos, ¿no? Y eso hay que buscar la fórmula para que sean compatibles y para que, bueno, pues que se pueda pasear por el Retiro, que haya algo que ver, que la gente pueda seguir yendo también pues a mostrar su arte, sus capacidades, su actividad. O sea, ahí es interesante ver cómo se conjugan todas esas actividades, ¿no? Y estamos ahí pensando, dándole una vuelta para que eso sea posible. Fenomenal. En materia de infraestructuras, he estado haciendo un repaso y me ha llamado la atención la pasarela que une la calle Manuel Machado de Moratalaz con Pez Volador. Es que creo que costó aproximadamente como unos 2 millones de euros aquella pasarela, cuando hay un puente, creo, a 300 o 400 metros. No sé cómo valoras esta construcción que se hizo y si hay otras en el distrito, como hablabas antes de la Junta Municipal, ¿no? Que hay como defectos igual en la construcción o no sé.
Bueno, todo lo que rodea las obras de la M30 pues está pues plagado a veces de misterios y de cuestiones que es difícil de dilucidar desde cierta óptica, por lo menos, ¿no? Me refiero a la óptica de la utilidad social y concreta de lo que se ha hecho. Y cuando ya hablamos de los costes, pues el misterio se hace insondable. Pero bueno, si te refieres a si hay más pasarelas en el distrito, yo creo que Otras la que hay... cosas que hayas observado y cómo valoras esa... sí son buenas, o sea, todo lo que sea vencer la herida urbanística que supone la M30 y habilitar posibilidades de conexión, además peatonales entre unas partes de Madrid y otras, entre unos distritos y otros, pues me parece bien, la verdad. O sea, que a mí eso, en ese sentido, sin entrar en el detalle, tan concreto. De hecho, sí que creo que hay un problema en lo que se refiere a las conexiones con el distrito, a las conexiones peatonales con el distrito de Arganzuela, sí es un problema a nivel de infraestructura que tenemos que solucionar también, que aspiramos también a poner alguna solución o, bueno, por lo menos mejorarlo a lo largo de estos 4 años. Pero grandes infraestructuras en el distrito así, que digamos, esto ha sido un tremendo lío, una metedura de pata, tal así, pues yo creo que no nos ha tocado, salvo, claro, lo que ocurre con la M30, ¿no? Que a su paso por el distrito la tenemos por tierra, mar y aire, es decir, la tenemos por el puente elevado, por el paso a ras de tierra y encima por el subterráneo, ¿no? Recuerdo en mayo una imagen de Carmena, aquí en la Junta de Retiro, repleta de gente, vamos, ni en un concierto de Justin Bieber, aquello. Aquí, en el acto justo, que se hizo efectivamente, aquí, sí. estabas tú también, por eso. Sí. La gira por la capital en campaña fue bastante intensa y tú que trabajas mano a mano con ella, ¿Carmena acabará la legislatura? Sí, claro. Bueno... Lo digo pese a las presiones que dice sufrir, claro, en medios de comunicación y todo pero, esto. A ver, si es que el gobierno municipal sufre presiones. Claro, pues es que es parte de, ¿no? Es parte de la vida municipal, de la política municipal, pues sufres presiones y oye, en la ciudad hay muchos grupos de interés y muchos colectivos que de algún modo pues quieren ser tenidos en cuenta y a veces los intereses pues son a veces hasta contradictorios y otras veces pues hay que buscar un poco las vueltas para conjugarlos, pero yo creo que poquito a poco también se va a ir encauzando la cosa y se va a ir, es decir, llevamos muy poco tiempo, aunque tengamos la sensación de llevar mucho, porque es una sensación que cuando la cosa tan intensa es... ¿Crees que ha habido descoordinación un poco al principio? No, en realidad no. Yo lo que creo que ha habido es pues cuestiones lógicas cuando después de 25 años de gobierno de un mismo partido, pues pasa el poder municipal a manos de otro partido, vamos, o de otra fuerza política, que en este caso no sería tanto un partido en el sentido clásico como una fuerza ciudadana compuesta por diferentes expresiones, ¿no? Yo creo que ha sido lo lógico en ese sentido. Lo de la descoordinación, bueno, ha sido una imagen que se ha pretendido dar también, pues quizá ante la falta de otros argumentos que pudieran desacreditar, ¿no? la acción del gobierno, pero yo creo que se ha ido con bastante prudencia, que se ha sido bastante solvente y que poco a poco se van viendo los resultados en lo que importa, que es en aquellas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, es decir, y dentro de lo posible, y dentro de las capacidades y de lo que se puede hacer desde un gobierno municipal. Es decir, que quien espere milagros, o sea, yo no creo que desde un gobierno municipal se puedan hacer milagros, y eso tenemos que se pueden cambiar cosas, hay muchas cosas que cambiar, y a mí una de las cuestiones que me ha sorprendido enormemente es que realmente desde un gobierno municipal se pueden hacer muchas cosas. Y además con cierta, pues eso, dotar al barrio de un espacio cultural. Pues mira, no hace falta esperar no sé cuántos años, a lo mejor hay que optimizar lo que tienes y tal. El tema de la limpieza, pues nos hemos encontrado en una situación en la que los contratos vigentes, pues oye, reducían un 40% lo que había anteriormente con respecto a la limpieza y lo que era necesario para la limpieza. Nos hemos encontrado en una situación muy rígida, muy complicada y con unos medios insuficientes, pero también se ha demostrado que se pueden ir introduciendo mejoras, pues negociando, hablando, sentando a la gente. Con el tema de los desahucios ha pasado lo mismo, es decir, con el tema de la participación ciudadana va pasando lo mismo. Quiero decir que se va viendo que hay que ir caminando y que luego pues la tarea de la oposición pues es señalar los fallos y señalar lo que ellos consideran. A veces, como decía antes, pues de una manera leal, dicen, oye, esto no va bien y te permite corregir, a veces de una manera no tan leal, buscando dificultades donde no las hay. Pero bueno.
¿Cómo ves a Carmena entonces? Bien, ¿no? Yo la veo... Me comentaron que en el último pleno no se levantó del sitio, ¿no? A mí, en ese sentido, la verdad es que el último pleno no se levantó del sitio, el último pleno duró 9 horas. Quiero decir que demostró una resistencia física envidiable. Yo la veo bien, o sea, la veo muy en su sitio, la veo además que tiene una capacidad de liderazgo y de mando que, bueno, que es necesaria también, ¿eh? Pero que... Y luego, pues bueno, pues con el estilo que a ella la caracteriza, ¿no? Que me parece que es un estilo que aporta mucho a la política, ¿no? Acostumbrados a la política un poco de... Es curioso esto, porque estamos acostumbrados a una política de confrontación formal de cara a la galería, pero que eso luego no tiene, es decir, como no tiene un relato real, material, quiero decir, pues de repente un concejal puede decir, concejal de la oposición puede decir, porque es una vergüenza que haya no sé cuántos, te dice un tanto por ciento de los madrileños que tienen que hacer no sé qué cosa, y se ha inventado el dato, y luego te lo dice. Dice, ¿has visto? Me he inventado el dato, y dices, pero bueno, esto, o sea, no hace falta mantener ese teatro de confrontación de política de y tú más, y tú más, y tú más, que se usa con fines electorales para diferenciarte del otro y no sé qué. Podemos imprimir otro estilo a las cosas, también de cara a la gente, de cara al público, entre comillas, porque es nuestra responsabilidad. Oye, si aquí no hace falta confrontar todo el rato para todo, aquí hace falta proponer, y te sientas, hablas y entre todos llegas a acuerdos, y probablemente los acuerdos a los que llegues sean casi siempre más positivos que la propuesta inicial, porque los has pensado entre más gente, porque hay más inteligencia colectiva trabajando, porque hay más puntos de vista, más perspectivas. Yo creo que ese estilo, que es muy manuelista, digamos, es una de las aportaciones que puede ir frente a esa política de la confrontación un poco impostada, sobreactuada, que al final pues tampoco aporta mucho. Y yo la veo muy bien, con mucha, ya te digo, con mucha capacidad de liderazgo, con mucho que aportar a la política municipal, la concreción, la exigencia de concreción, de cosas, de medidas concretas que tengan efecto en la vida de la gente, que no sean todo el rato grandes discursos y grandes, sino que, venga, vamos al curro, ¿no? Y vamos concluyendo ya, penúltima pregunta. El Ayuntamiento de la capital se personó en la causa penal abierta por el juzgado número 18 de Madrid. No sé si recuerdas el caso del cuadro que se perdió aquí en la Junta Municipal de Retiro, Cibeles Láctea en Retiro, del pintor valenciano Antonio de Felipe. El cuadro se devolvió, no pasó nada. Y nunca más se supo, Y ¿no? nunca más se supo. No sé, sí. Ahora mismo tú estás aquí en Retiro, que fue donde se perdió ese cuadro, ¿qué pasó? No tengo ni idea. No se sabe. No lo sé. Eso que has comentado, que se perdió, o desapareció, hubo cierto escándalo, el cuadro apareció. Y ya está, no se supo más. No sé. Digo, igual ahora estás de concejal presidente en Retiro, has dado con el... No he dado con el misterio. Es decir, que tampoco me he ocupado de dar con el misterio, la verdad. O sea, que, bueno, sí, igual, son cosas curiosas. Me parece una curiosidad, me parece que pues, igual en algún momento se desvela la cosa. No sé si te puede desaparecer otro cuadro. Pero te aseguro que, o sea, creo que había cosas bastante más importantes, interesantes y urgentes. Que si algún día tengo unas horas por ahí, quizá dentro de 5 años, no ahora. Se podría hacer un libro, ¿no? Podríamos verlo, pero... Se hablaba, además de múltiples, ya no digo de cosas o circunstancias, pero de múltiples obras perdidas que no estaban fichadas o inventariadas. Yo creo que todos estos cuadros están inventariados, por lo que a mí me han dicho. Y yo, que tampoco soy un entendido en pintura... A mí me gustan, no sé, pero ya te digo que no. Y me han dicho que sí, que son de cierta calidad y que son buenos. Y a mí me parecen bonitos, desde luego, pero tampoco no tengo un criterio así muy cultivado al respecto, vaya. Y ya por último, quería acabar contigo la entrevista con una pregunta que le hice a Manuela Carmena en campaña. Estuvimos en un banco, en un parque, charlando tranquilamente y le hice una pregunta dentro de toda la vorágine, porque fue además en mitad de campaña y es muy sencilla, es como persona, que es... De todas formas, la vorágine es como que desde que empezó la campaña hasta ahora no hemos parado, o sea, es alucinante, sí. Entonces es a ti como persona, como Nacho Murgui, que es cómo te sientes después de estos 100 días de gobierno. Bueno, me siento así como cansado, ¿no?
cansado, pero digo desde el punto de vista físico, que está siendo, físicamente está siendo duro, porque son jornadas de trabajo muy largas, prácticamente no se descansa, y no lo digo tampoco como una heroicidad, porque o sea, el que trabajes muchas horas no, a lo mejor quiere decir que eres muy lento, ¿no? O sea, y tarda mucho. ¿Te consideras lento? Yo me considero lento, o sea, me considero una persona que prefiero ir despacio y ir asegurando ciertos pasos que correr mucho y encontrarme de repente como la carrera del queso, corriendo sin control alguno y siguiendo una inercia. Ahí va. Y siguiendo una inercia que no controlo. Yo prefiero hacer las cosas con cierto cuidado y la velocidad no me parece una virtud, sobre todo cuando estamos hablando de gestionar lo que es de todos, ¿no? Lo público. A mí me impone un respeto absoluto eso, ¿no? Y entonces prefiero ir despacito, prefiero ir lento, prefiero ser prudente. Yo creo que se pueden hacer muchos cambios y que en ningún caso se trata de ofender a nadie, ni de dañar a nadie, no, se pueden hacer con tranquilidad y se pueden corregir cosas sin que eso signifique que le estés diciendo al que las hacía de otro modo que estaba mal, sino que bueno, pues vamos a probar de otra cuestión, a ver qué resultado tiene, porque oye, y se pueden hacer las cosas evaluando bien que lo que funciona no hay por qué cambiarlo, por el simplemente hecho de cambiarlo y tener notoriedad, no, pues hay cosas que funcionan, pues vamos a dejar que funcionen, ¿no? Y vamos a mejorarlas en la medida de lo posible. Y en ese sentido sí me considero lento. Y con respecto a cómo me siento, pues yo me siento ilusionado, o sea, a mí me hace muchísima ilusión lo que estamos haciendo. Sé que es cansado, sé que van a ser 4 años, que yo a veces miro cuando decías, ¿aguantará Manuela todo el mandato municipal? Te preguntas si aguantarás tú, ¿no? Claro, yo, Manuela, tengo la seguridad, y me apuesto desde luego que sí. Yo espero que también, pero ya te digo que físicamente es duro y luego pues son muchas cuestiones. Es muy interesante, es apasionante, ¿eh? Y además yo creo que a mí me hace muchísima ilusión, pero también se hace duro, ¿eh? Desde ese punto de vista, de la cantidad de cosas, de la responsabilidad y eso, bueno, pues es la parte como que es un trabajo duro. Yo cuando dicen, no, los políticos, yo no sé cómo vivirían o cómo vivirán otros políticos, pero yo el otro día lo comentaba yendo a una reunión con el conductor que me llevaba. Ajá. Y decía, tío, yo no sé cómo lo llevarían otros y cómo lo llevarán otros, pero esto me está resultando un trabajo desde el punto de vista físico. Me lo comentaba él, además, dice, es que lleváis una marcha, es un no parar lo vuestro. Sí, es un no parar. Pero bueno, es apasionante, también. Con esa palabra. Y la ilusión que hace, por ejemplo, lo de la nave dentada o lo de tal, o lo de ver, hostia, que igual podemos resolver el tema de el centro de especialidades, vamos a verte con herramientas para solucionar esos problemas, o el tema de la desconcentración municipal, ¿no? Un problema que lo llevamos desde el área. Una cuestión que la llevas viendo tiempo, que tiene un consenso social. Sí, lo de los famosos plenos, ¿no? Que se hagan ahora a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, eso también, otro ejemplo, que son cuestiones que son como de mucho sentido común. Lo de los plenos a las 6 de la tarde es una cuestión, pero te digo, el que las juntas municipales tengan más competencias. Eso tú se lo dices a uno de Ciudadanos y está de acuerdo. Se lo dices a uno del Partido Popular y está de acuerdo. A uno de la Madrid, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Fue una cosa que se quitó con Gallardón? No sé. Sí, bueno, yo creo que respondía más a cuestiones y a dificultades políticas internas que a otra cosa. Y que, bueno, pues tenemos que hacer y que eso yo creo que es bonito y está bien hacerlo. Si hay consenso social y hay consenso político, pues vamos a hacerlo de manera lo más consensuada posible, de modo que lo que avancemos luego no esté sujeto a variaciones políticas y tal, sino que, bueno, oye, que esto que hemos avanzado, lo hemos avanzado entre todos, es resultado del trabajo de todos, entonces un patrimonio de todo el mundo. Y no, nadie se puede colgar la medalla, no, lo hemos hecho entre todos. Y yo creo que eso es, a mí eso me hace muchísima ilusión. Una de las palabras es, desde luego, es ilusión. Ilusión no de ilusionismo, sino de una perspectiva alegre de hacer las cosas y de la posibilidad de que esto mejore la vida de la gente. Pues muchas gracias, Nacho. Nada, a vosotros.